Hoy quiero que nos situemos en esa última reunión del Señor Jesucristo, en la cena del Señor, en las palabras que Él habló a sus discípulos. Me gustaría que nos quedemos allí en esta escena, que nos sentemos con el Señor Jesucristo ahí en la reunión que tuvieron en esa noche, la última cena. Y el contexto es, claro, Juan 13, donde el Señor Jesucristo pues ya les había invitado a que se reunieran a tomar la cena. Allí en el capítulo de Juan 13, el Señor Jesucristo les da los nuevos símbolos del pacto, del nuevo pacto. Y el Señor Jesucristo cambia los símbolos del antiguo pacto, que era el cordero, la carne del cordero, y el vino, las copas de vino y todo lo que había, las hierbas amargas, todo lo que simbolizaba la antigua cena o Pascua, porque Jesús mismo es el Cordero, y entonces ahora Él toma los símbolos del pan y el vino que lo representan a Él y el nuevo pacto, y lava los pies de los discípulos y les habla y les dice que así como Él vino a ser un siervo, que nosotros debemos también ser siervos. Y ahora y luego también anuncia la traición de Judas, da el nuevo mandamiento y anuncia también la negación de Pedro, porque en el capítulo 13 hacia el final, versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y la pregunta es, ¿a dónde vas? Es porque el Señor Jesucristo les ha estado hablando acerca de que Él se va, que Él va a morir, pero ellos no lo han comprendido. Situémonos en una condición en la que los discípulos todavía no entienden plenamente el asunto de la muerte de Jesús, que Él va a morir, no, ni se imaginan lo que va a pasar. No se dan cuenta que Judas ha salido a realizar sus propósitos de muerte, a vender a Jesús. No, no se imaginan eso. El Señor Jesús lo sabe, pero los demás no lo saben. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí les ha dicho que Él se va a ir. Y por eso Pedro le pregunta: ¿a dónde vas? Y el Señor Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y entonces deja ver acá toda la situación de los discípulos, nuestra fragilidad, porque no solamente Pedro, todos somos supremamente frágiles, y nuestra actitud de querer obedecer y nuestro deseo y nuestro pensamiento de obedecer a Dios, pero la debilidad de nuestra carne y ante la verdad de las pruebas y las dificultades, a veces nos derrumbamos y salimos corriendo. Y el Señor Jesús ha orado por Pedro de todas maneras, y vamos a ver que esa es la obra de Dios con nosotros, como a pesar de nuestra debilidad, Él trabaja con nosotros. Y entonces llegamos al capítulo 14, y el capítulo 14 continúa la charla del Señor Jesucristo con sus discípulos allí, en ese mismo recinto donde han tomado la última Pascua del Antiguo Testamento, y donde el Señor Jesús ahora ha establecido los nuevos símbolos del pan y el vino en representación de su sacrificio. Y el Señor Jesucristo, después de haber tomado la cena, comienza a hablar y a explicarles a los discípulos, que están como sin entender lo que va a pasar, pero saben que algo va a suceder, y están como tristes porque el Señor Jesús les ha dicho que Él se va. Y en el versículo 1 del capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Ellos estaban como preocupados, y otra vez les dice lo mismo en el versículo 27. Les dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo.
El Señor Jesús estaba leyendo esta actitud en sus discípulos y es lo que a veces nos sucede también a nosotros, ¿no? Esa angustia, esa incomprensión de las cosas, de lo que Dios está haciendo, de por qué las cosas, de por qué suceden, y entramos como en miedo. Y el Señor Jesús muchas veces nos dice, no tengas miedo, no se turbe su corazón. Y luego les dice, en la casa de mi Padre, versículo 2, Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es muy lindo lo que el Señor Jesucristo le declara a los discípulos y nos dice a nosotros, que Él se fue a prepararnos un lugar. Él está en esta misión, Él está preparando un lugar para nosotros. Esa es su trabajo, su obra, preparando este lugar para nosotros. Él tiene moradas eternas para nosotros. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ese era el propósito desde el comienzo, desde la creación. Él quiere que nosotros estemos con Él donde Él está y que estemos eternamente con Él. Y Él dice, mire, yo voy a preparar estas moradas, pero yo voy a volver. Ellos seguramente no entendían. Hoy nosotros lo comprendemos porque cada domingo lo recordamos. Pero les dice, yo voy a volver. Me voy a ir, pero voy a volver. Y, y los voy a tomar conmigo para que todos ustedes estén donde yo voy a estar. Y eso es un mensaje muy poderoso que nos debe alentar todos los días. El Señor Jesús está preparando un lugar para mí y Él va a volver y me va a tomar para que yo esté con Él eternamente. Amén. Todos los días debemos recordar esa promesa de Jesús. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿y sabéis a dónde voy? Y saben ustedes el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eh, eh, Él es la plenitud de la representación del Padre. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y entonces ahí en la mesa, por eso tengo esta imagen ahí, Jesucristo está hablando y estas preguntas están ahí en la mesa y Jesús está explicando y les dice el Señor Jesús, miren, yo les voy a enviar a alguien que esté con ustedes mientras que yo no estoy acá. Yo me voy a ir y voy a volver, pero en ese tiempo, en ese entretanto que es la historia desde que vino Jesús hasta cuando Él vuelva, en ese periodo que ya son más de 2000 años, Jesús dice, yo les voy a enviar el Consolador. Y hemos hablado mucho y yo quiero darle vueltas a esto porque es meditando mucho en la palabra que finalmente llega a nuestro corazón. Él dice, miren, yo les voy a enviar el espíritu de consuelo, de calma, de motivación, de alegría, de gozo, de paz. Ese espíritu que es el Espíritu Santo, el espíritu del Consolador, para que esté con ustedes para siempre. No por un rato, no por un momento, sino que el creyente, desde el momento que confiesa a Jesús, el Espíritu está ahí a través de toda circunstancia, de toda
situación, el Espíritu está con nosotros. Él está haciendo esa obra en nuestra vida. A veces no parece que estuviera con nosotros, a veces parece que nos hubiéramos desconectado de Dios, a veces por nuestro pecado parece que Él nos hubiera dejado, pero no. La promesa de Cristo es, Él está con ustedes siempre, en todo momento, en toda circunstancia. En la vida del creyente, el Espíritu Santo está siempre ahí. A veces lo contristamos, a veces lo limitamos, pero Él está ahí, Él sigue haciendo su obra porque Él está haciéndonos a imagen de Cristo, nos está transformando, nunca nos deja, está siempre y es el Espíritu de la verdad, de lo que es cierto, de lo que es verdadero, del verdadero propósito de nuestra existencia. De lo que Cristo está haciendo con nosotros, de los propósitos de Dios. Él siempre, el Espíritu Santo siempre nos dirigirá en lo fundamental, en la obra de Dios, en quién es Dios, en quién es Jesús, quién es Cristo. Y dice, el mundo no puede recibir este Espíritu porque el mundo no cree en Cristo, no cree en Dios, no cree en estos propósitos, no creen hasta que no se conviertan. Y el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el Señor Jesucristo ahí en esa mesa les está diciendo a los discípulos, y ustedes estarán llenos de ese espíritu. Y Jesucristo comienza a decir algo increíble, es que el Señor Jesucristo no podía estar de cierta manera en muchos lugares, sino que Él había determinado ser humano. Como ser humano, aunque era plenamente Dios, plenamente hombre, como plenamente hombre, no podía estar dentro, estaba con, pero no podía estar dentro. Pero ahora está prometiendo que el Espíritu Santo iba a estar dentro de los discípulos y dentro de todos los creyentes. Y dice, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, vendré a vosotros. Y hablando de Padre, Cristo es el Padre perfecto, Dios Padre, nuestro Padre perfecto, nunca nos dejará huérfanos, no nos abandonará, nunca dejará de suplir, nunca dejará de cumplir la misión de Padre, de proveedor, de veedor. Nunca nos soltará de la mano, como dice en otras partes, no nos suelta, no nos abandona, no nos deja. Él es el Padre perfecto, nunca nos dejará huérfanos, nunca. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Todavía un poco, ese todavía un poco es este entre tanto. En el capítulo 16, versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Cristo está diciendo algo que para él estaba muy claro y los discípulos no lo entendían. El Señor Jesucristo se iba a pasar un poco de tiempo en el que él no estaba acá, pero él iba a volver y lo íbamos a volver a ver. Y mientras tanto, en ese entretanto, en el tiempo en el que él se fue para volver, en este entretanto, él ha estado trabajando con su espíritu. Entonces, estos capítulos 14, 15, 16 son capítulos profundamente trinitarios, donde Cristo está hablando del Padre y habla del Espíritu que hace esa obra de magnificar, glorificar, mostrar su obra, la obra de Cristo. El Espíritu Santo tiene una misión. Pero el Señor Jesucristo está hablando del Padre, está hablando de Él y del Espíritu Santo. Son capítulos absolutamente trinitarios. Dice en el versículo 23, 14, 23, dice, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Y cómo? A través del Espíritu. Así que todos los que hemos creído, tan imperfectos como somos, como estos discípulos que tenían imperfecciones, incomprensiones, debilidades, como la de Pedro que iba a salir corriendo, todos ellos tenían dificultades y sin embargo Cristo dice, haremos morada en ustedes. El Padre y yo viviremos en ustedes. ¿Cómo? A través del Espíritu.
Dice versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo les estoy diciendo, lo que les he dicho a través de su ministerio y lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Es muy interesante también que Juan es el único que entra en este detalle de las palabras de Jesús en ese momento de la cena del Señor y en ese momento en el que pasan estas horas hasta el momento de la crucifixión. Todos los demás evangelios son muy concretos en decir que tomaron la cena y luego vino Judas, lo vendió y todos los hechos de la cruz. Pero Juan registra la conversación de Cristo en la mesa con los discípulos en Juan 14 y el tema central de la conversación de Jesús es que les iba a enviar su Espíritu Santo. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él les recordará. Porque ellos no estaban entendiendo muchas cosas. En ese momento estaban oyendo cantidad de cosas que Jesús les estaba diciendo, pero fue el Espíritu Santo el que después dijeron, ahora entiendo, ahora comprendo lo que el Señor Jesús me dijo, ahora comprendo. Todo esto en Pentecostés se hizo una realidad y después de Pentecostés ellos comprendieron plenamente, se abrieron las escrituras para ellos porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Y si nosotros comprendemos las escrituras y si nosotros hemos aceptado a Jesucristo y si nosotros tenemos la fe y si nosotros tenemos la esperanza, es por la obra del Espíritu Santo, no es porque nosotros seamos más inteligentes que el resto del mundo, no, sino porque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado a Jesús y nos hemos sometido a su gobierno y a su reino y hemos aceptado que Él haga su obra y el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas en medio de nuestra fragilidad, en medio de toda esta situación. El Espíritu Santo está haciendo su obra y nos da convicción. Y luego dice que estando en la mesa llegó un momento en que el Señor Jesucristo comprendió que se estaba acercando la hora. Y en el versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, no sigamos la conversación aquí más o menos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Y entonces el Señor Jesucristo se levantó con sus discípulos y las escrituras nos dicen que fueron a un lugar en el Monte de los Olivos, a un lugar donde el Señor Jesucristo solía ir. Y por eso a ellos no les pareció nada raro, nada inusual, nada distinto, porque allí era donde el Señor Jesucristo usualmente iba a orar. Y entonces, pues claro, lo siguieron y fueron con él. Pero el capítulo 15 nos dice que en ese caminar y tal vez allí, en el mismo lugar, el Señor Jesucristo continuó con la conversación. Él había salido del lugar donde estaban reunidos porque él dijo, ya siento que se están moviendo las cosas, ya Judas eh, lo había vendido, se estaba preparando todo para venir, toda esta turba que iba a venir a tomarlo preso. Y el Señor Jesucristo dijo, vámonos porque esto ya se está dando, ya viene el príncipe de este mundo a hacer sus cosas. Entonces vamos, y Cristo fue allí al Getsemaní, él sabía, iba a orar. Él iba a orar un tiempo, pero antes de la oración parece el Señor Jesucristo habló con sus discípulos y les continuó hablando acerca del Espíritu Santo. Acuérdense que toda esta conversación tiene que ver con que Jesús les está diciendo, yo me voy a ir, pero con ustedes va a estar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la conexión, es la manera como ustedes van a estar conectados con el Padre y conmigo. Porque nosotros, el Padre y yo, vamos a vivir en ustedes a través del Espíritu. Y con el Espíritu ustedes van a tener mucho fruto.
Y eso es lo que el Señor Jesús habla en el capítulo 15. Acuérdense, el capítulo 15 de Juan se da o en el camino hacia el Getsemaní o en el Getsemaní, que no era muy lejos donde estaban reunidos tomando la cena. Ellos fueron a pie hasta el Getsemaní. Y allí el Señor Jesucristo siguió la conversación. Todo esto ocurre después de la cena, la última cena, en esa noche en que vienen toda esta turba a tomarlo preso. Y Jesús les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y entonces está hablando de los frutos que el Espíritu Santo iba a dar en los creyentes que se mantuvieran en Jesús. Ese es como el contexto, porque más adelante en el capítulo 15, precisamente en el versículo 26, allí esa conversación de Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y el fruto del cristiano testifica de su creencia y de su fe. El fruto de los discípulos, de todos los apóstoles, fue dar testimonio acerca de Cristo con el que habían pasado tiempo. Y estaban tan convencidos de la obra de Jesús y quién era Jesús que estuvieron dispuestos a dar su vida. Su vida entregada fue el más grande testimonio. Y el haber dicho que ellos sí conocieron a Jesús y que Él era el Señor, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos dieron testimonio y ese testimonio lo dieron por la obra del Espíritu en ellos. El fruto del Espíritu estuvo en ellos por la gracia de Dios, por la promesa de Cristo, no porque ellos fueran alguien por sí mismos de su propio poder o algo así. No, era que ellos permitieron la obra de Cristo y Cristo dio frutos en ellos mediante su espíritu. Y les dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y lo que nos deja clara la escritura es que nosotros permanecemos unidos al Padre y al Hijo a través del Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu es el que nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos lava de todo pecado, nos convence de la obra de Cristo, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, nos revela la verdad, nos muestra quién es Jesús, abre las escrituras para nosotros. Es el Espíritu de toda verdad, como dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, es decir, procede del origen de todas las cosas. Él nos enseña las cosas del Padre y la obra de Cristo. Así que los frutos es porque el Espíritu mora en nosotros. Y es una obra de gozo, dice en el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que nos está llevando el Señor Jesucristo a que esta obra es una obra de gozo, de alegría, que no es de tortura, no es de miedo. Tenemos a veces angustias y nos da miedo, pero es una obra de gozo, es una obra de esperanza, de convicción. Y eso nos debe alentar, que pase lo que pase, es una obra de gozo, de alegría, y que todos los frutos del Espíritu son en gozo. Y en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Sin embargo, comienza otra sesión aquí, una sección aquí, dice, el mundo os aborrecerá. Y el Señor Jesucristo comienza a decirles a los discípulos algo que ellos todavía no entienden. Otra vez, acuérdense, ¿dónde están? Están en el Getsemaní, allí en algún lugar muy especial donde el Señor Jesús solía salir a orar. Y el Señor Jesús les dice,
Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y entonces nos dice que a pesar de que tenemos buen fruto y a pesar de nuestro gozo, nuestra alegría y de nuestro buen fruto y de hacer las cosas bien, el mundo no le va a gustar. Es increíble. El mundo no le agrada la vida del cristiano, no le agrada el mensaje cristiano, no le agrada el testimonio cristiano. Y dice que así fue también con el Señor Jesucristo, que Él ah, sin causa lo aborrecieron. El versículo 25, Jesucristo hizo todo lo que era bueno, sensato, perfecto, y sin embargo lo aborrecieron, dice versículo 25, 16, 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. No había causa, no había causa. La única razón para que el mundo lo aborreciera es que había un espíritu detrás del mundo que quería destruir a Jesús. No había causa, no hay una causa real. Y nos está diciendo el Señor Jesucristo que los cristianos también seremos aborrecidos sin ninguna causa, sin ninguna verdadera razón, solo porque creemos en Jesús y porque le creemos a Él y a su palabra. Por eso nomás seremos aborrecidos, no caeremos muy bien. Dice que el mundo nos va a aborrecer. Porque si a Él lo mataron y lo aborrecieron sin causa, a nosotros igual. Pero es cuando dice el versículo 26, pero el Consolador estará con nosotros en medio de las circunstancias del mundo. Y el Señor Jesucristo deja ver que así como Él está caminando hacia la cruz, nosotros también de alguna manera pasaremos por circunstancias, dificultades de distintas índoles, pero que nuestra vida debe ser en gozo y que el mundo, sin embargo, puede aborrecernos y que no nos debe haber como que eso es algo raro. No, era lo que Cristo dijo que iba a pasar. Y por eso les advierte, dice más adelante, capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice, acuérdense que yo les dije para que no digan, ay, pero ¿por qué me persiguen? ¿Pero de dónde? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Pero por qué? El Señor Jesucristo lo dijo. Dijo que íbamos a tener aflicción en este mundo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y entonces oímos de persecuciones y de la iglesia perseguida y de circunstancias. Debemos recordar que el Señor Jesucristo nos dijo para que no nos tropecemos con esa realidad. Él dice, miren, para que no vayan a tropezar en el asunto cuando estén en sufrimiento, en angustias, en pruebas, en dificultades y en persecuciones, no vayan a creer que están haciendo o que quién sabe qué está pasando. Yo se los estoy diciendo desde ahora que eso va a ser así. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Están pasando por dificultad? ¿Están pasando por alguna prueba? ¿Están pasando por algún problema de salud, de vida, de persecuciones, de cosas? No se preocupen, el Señor Jesucristo lo había dicho, lo había dicho. Y los discípulos fueron perseguidos, torturados, todos murieron de manera trágica y el Señor Jesús les había dicho. Así que cuando llegó ese momento, ellos no perdieron el gozo que el Señor Jesucristo les había dicho. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Tranquilos, mantengan el gozo en medio de toda circunstancia. Y luego entra en el versículo 4 a la obra del Espíritu y otra vez habla del Espíritu en el Getsemaní.
les dice a los discípulos cuál es la obra del Espíritu. Entonces, hasta ahora, ¿qué va aquí? La obra del Espíritu es que nos consuela, nos conforta, nos ayuda, está con nosotros siempre, nos revela su verdad, mora en nosotros, hace morada con nosotros, nos enseña, nos guía, nos limpia, nos purifica. Y también el Señor Jesucristo, capítulo 16, habla de la obra del Espíritu en el mundo y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, haría una obra en la iglesia y en los creyentes y en los discípulos y en los apóstoles y también más allá, la obra del Espíritu Santo con el mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo habla al mundo de alguna manera y los convence. Y ellos saben que no aceptan a Cristo y ese es su pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque Cristo ha cumplido la misión y ha cumplido lo que Él dijo. Yo voy a prepararles un lugar, pero voy a volver. Él ya cumplió su obra, su trabajo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, es una conversación larguísima y claro, ahora entiendo por qué los discípulos, siendo ya tarde, quién sabe cuánto, qué horas serían, pero comenzaron a cansarse y comenzaron a dormirse. Cuando dicen las otras escrituras que Jesús les invitó a orar, ellos ya estaban agotados de toda la conversación, estaban llenos de sueño. Y dice, pero Cristo les dice: tranquilos, cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Entonces, la obra del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo y por eso nos reunimos, por eso adoramos, por eso en el corazón todos nosotros rendimos honor a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Es por el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a adorar, a cantar, a reconocerlo, a arrodillarnos, a alzar las manos. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Él es el que nos lleva a glorificar a Cristo, a darle el lugar que Él tiene, Dios, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego finalmente dice: la tristeza se convertirá en gozo. Y él dice que sí, habrá un tiempo, habrá este tiempo el tiempo entre que él se fue al cielo y cuando él vuelva. Este entretiempo será un tiempo de dificultad y de angustias, pero vendrá el tiempo del gozo. Y todo esto se los dijo y ellos no podían comprender tantas cosas, pero Cristo dice que el Espíritu Santo iba a recordar todo. Dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Y decían: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, no entendemos nada, no entendemos lo que habla. Señor Jesucristo les estaba diciendo: yo me voy a ir, van a tener aquí la obra del Espíritu Santo entre ustedes. Y la obra del Espíritu Santo es poderosísima, va a hacer muchas cosas, va a dar frutos, va a glorificarme, les va a enseñar la verdad, les recordará todas las cosas que les he dicho. El Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que habita, Él es la promesa de Dios en nosotros, el que nos ha pasado de muerte a
vida, aplica el sacrificio de Jesucristo a nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros, nos hace hijos, nos hace pertenencia de Dios. Y entonces dijeron, no entendemos, y Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y entonces el Señor dice que en este entretiempo, en el tiempo en que Él se fue y va a volver, será un tiempo ciertamente de dificultades, un poco de angustia, un poco de tristeza, un poco de que no sabemos qué está pasando, de incógnitas, de sufrimiento, de sufrir con nuestra propia carne, porque somos tan humanos, tan dados al pecado y a esta fragilidad de la carne y esta lucha que tenemos con nosotros, con el mundo, con el pecado, con las pruebas, con enfermedades, con mil cosas. Es causa de mucha tristeza. La vida cristiana a veces es compleja, se vuelve difícil, se vuelve pesada. La vida cristiana a veces es compleja, a pesar de que hay momentos sí en que tenemos claridad del gozo, pero cuando las pruebas hay tristeza y el Señor Jesucristo lo sabe. El Señor Jesucristo sabe que este es un entretiempo de tristeza, pero Él dice, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y por eso entonces tiene aquí esta imagen, tengo aquí esta imagen de que de la mujer que él pone acá, dice, la mujer cuando da luz tiene dolor. Entonces todas las cosas, las dificultades, él pone este ejemplo de lo difícil, del dolor, es algo que nosotros los hombres no tenemos ni la menor idea naturalmente de lo que es el dolor de una mujer, de parto. Pero él dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y esa es la vida de esperanza que tenemos. Nadie nos quitará el gozo cuando Cristo vuelva y dice que Él va a volver y nos va a acercar a Él y tendremos el gozo y todo habrá quedado atrás y que nosotros con el Espíritu de Dios nos mantenemos ahí y cuando Él vuelva, él cumple todas sus promesas, pero quien nos mantiene en este entretanto, en este tiempo, es el Espíritu de Dios. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará o os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y Él dejó esto establecido de que siempre pidamos en su nombre. Y luego entonces viene esa conclusión de la charla de Jesús ahí en el Getsemaní. Y les dice en resumidas cuentas, versículo 31, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí viene la hora, ya ha venido, ya está aquí, ya Jesús sentía como los pasos de la turba, Judas que venía, los romanos, los sacerdotes, toda esta turba de gente que venía y Jesús les dice, he aquí la hora viene, ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando vengan estas cosas, Jesús les dice, cuando estén esparcidos, a Pedro, ¿no? Pedro, cuando esté corriendo por allá angustiado, llorando, y Jesús les dice, pero en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Entonces el Señor Jesús sabía que ellos iban a salir corriendo ya en unos minutos iba a suceder, que iba a llegar Judas, le iba a dar el beso de la traición y todos los discípulos iban a ser esparcidos, iban a estar en angustia y todas estas palabras seguramente estarían en su mente y Juan las recordó. Juan las guardó en su corazón y las escribió, la promesa del Espíritu, la promesa del Consolador, del Espíritu de la verdad, la promesa de que moraría con ellos y estaría con ellos y que era la manera como Cristo estaría presente en ellos y la paz de Cristo en ellos. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nosotros vivimos en esa confianza, vivimos en esa seguridad, vivimos por esa fe. Confiad, confiad, confiad. Entonces, cualquiera que sea la situación en este entretanto, nosotros debemos confiar, creer. El Espíritu Santo está en nosotros. Él hace su obra en nosotros a pesar de todas nuestras debilidades. Yo confieso mis debilidades, mis limitaciones, pero también confieso y lo recibo y lo acepto y lo creo que el Espíritu de Dios está en mí y que Él me mantiene unido a mi Señor Jesucristo, mi Salvador, y que el Padre y Cristo Jesús moran en mí. Esa es mi confianza. Y cuando esté en momentos de angustia y de dificultad, debo confiar. El Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo que iban a venir esos problemas, que no iba a ser fácil. A la gente me asombra que hay algunos que dicen ante el tema de la tribulación que estaba la otra vez tocando, alguien dijo, rechazo esas palabras, pero ¿qué vamos a hacer? Es la verdad, y vamos a tener tribulación, y vamos a pasar por tribulación, y algunos no quieren oír, quieren como hacer a un lado esas cosas que Jesús dijo que iban a pasar, y dicen, no acepto eso, no acepto, yo solamente todo lo que es bueno, sí es cierto. Ah, tenemos que tener esa tranquilidad, pero que va a haber tribulación. El tiempo presente es un testimonio. Hay dificultad y prueba, pero otra vez, confiad, yo he vencido al mundo. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a tener el gozo que tú nos dices, capítulo 15, que mi gozo, dice, esté en vosotros. Señor, llénanos de tu gozo. Ayúdanos a estar alegres. Ayúdanos a recibir toda noticia, toda cosa en alegría, en gozo, toda situación, sabiendo que tú nos dijiste, tú nos advertiste, Señor. Tú nos mostraste que iba a ser así. Y para que no creamos que es algo raro que nos está pasando. No, tú nos advertiste, pero tú también nos dijiste que tu espíritu iba a estar en nosotros, tu espíritu de verdad, de consuelo, que nunca nos iba a dejar, que siempre nos iba a guiar, que siempre nos iba a mostrar las cosas, que siempre nos iba a ayudar a glorificarte, a adorarte, que tu vida está en nosotros, que tu luz está en nosotros por tu Espíritu, Señor. Damos gracias por estos pasajes y esta conversación. Se puede llamar, yo la llamaría la conversación de Jesús en el Getsemaní con sus discípulos. Una conversación tan linda que nosotros hoy registramos y repasamos y la ponemos en nuestro corazón porque Jesús no solamente habló con sus discípulos, sino que nos dejó esta conversación para nosotros, que también somos discípulos suyos. Gracias, Señor, por el registro de Juan que tú inspiraste para bendecirnos y darnos esperanza. Gracias, Señor. Toda bendición tuya sea sobre nosotros. Ayúdanos en alegría y en gozo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser testigos tuyos, testimonios tuyos. Ayúdanos, Señor, a tener esta segura esperanza, a creer de que tú dijiste que ibas a volver y que toda nuestra tristeza sería transformada en gozo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, dales alegría, dales esperanza, dales gozo, dales confianza.
Bendícelos en todas las cosas de su vida, Señor, y que todos nosotros seamos bendición para otros. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.